¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia de Dios, que la luz de nuestro Señor Jesucristo y la paz que nos trajo mediante su bendita palabra y mediante la fe estén con todos ustedes, benditos hermanos, para que con temor, día con día, tengamos el yelmo de la salvación, para que todos los días seamos agradecidos con Dios, benditos hermanos, y con hambre vengamos a pedirle a Dios de este bendito pan para practicar la verdad y mantenernos firmes. Son los deseos de su servidor, en el nombre de Jesús. Y continuemos, bendito hermano y bendita hermana, a todos los seguidores, a los suscriptores en España, en Estados Unidos, en Perú, en Brasil, en México y en todo lugar en donde les llegue este bendito evangelio. Mis deseos son que es para que el fruto para lo cual Dios nos ha llamado de aquí en cada uno de ustedes y podamos estar en la vida eterna. Continuamos con la enseñanza número 21 de la epístola de los Hebreos 11:9. Así que continuemos hablando de la fe. Y estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. Dice en el 9, por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, o herederos de la misma promesa. Recuerde y nunca se le olvide, bendito pueblo de Dios, que la palabra es una sombra, un ejemplo de lo que iba a venir, de lo verdadero en lo que hoy estamos. Y en Pedro nos enseña la bendita palabra de Dios que nosotros somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso, pero no de labios para afuera. Hay que entender qué es esto que nos dice Dios. Quiero decirle que la bendita palabra, una vez que entramos a la verdad, que es la voz de Dios y de Cristo Jesús, me hizo entender a mí que el planeta Tierra no es mi hogar, que el planeta Tierra y el globo terráqueo, Dios lo hizo como un kinder, como una primaria, como una secundaria, como una preparatoria, como una universidad, para poder trabajar en la vida eterna y estar con Él si es que apruebo toda esta enseñanza en el planeta Tierra. Entonces aquí lamentablemente muchos que son cortos de vista, que no creen en la muerte y resurrección, son los cristianos que se aferran a los ídolos, que se aferran a las cosas temporales, que se aferran a los deseos carnales temporales y que no tomaron su cruz sabiendo que aquí somos extranjeros, que somos gente de paso, que nuestra vida es como humo, que nuestra vida es como hierba, que nuestra vida es muy poquita, que tenemos que aprovechar bien el tiempo para ir a la verdadera vida. Por eso, como una sombra, o escuchemos en este versículo 9, que está hablando de la fe, dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. Fíjense, como extranjero en tierra prometida, porque para Abraham no fue la promesa de la tierra de Canaán, sino que habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Y también, otra vez, como una sombra. Lo que me promete Dios a mí, que es el campo, no tiene nada que ver con los deseos de la carne y para mí es ajeno. En el pacto, toda la mesa de Satanás, en pocas palabras, para mí es ajeno el mundo, como Pablo también lo dijo, porque ahora todo lo estimo como basura. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo estimo como basura por amor. También dice la palabra, pero lo digo llorando, que por ahí muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, en tierra ajena, morando, fíjese bien, en tiendas con Isaac y Jacobo. Recordemos que fue Abraham, Sara tuvo un hijo que fue el de la promesa, que fue Isaac.
Luego Isaac se casó con Rebeca, tuvo 2 hijos, uno llamado Esaú, otro llamado Jacob, pero para Jacob fueron las bendiciones. Ahora, ¿qué es esto? Que por fe estuvieron morando en tiendas de campaña con Isaac y Jacob en el desierto. ¿Qué es? Mire, hoy las tiendas de campaña son nuestros cuerpos, nuestros tabernáculos. Y como dice la bendita palabra, todo el que es nacido de Dios es como el viento, no sabe de dónde viene el viento, ni sabe a dónde va. De igual manera, Cristo Jesús dijo alguna ocasión que lo querían seguir: Señor, ¿te podemos seguir? Y él contestó: las zorras tienen guaridas, el Hijo del Hombre no tiene guarida. El que quiera seguirme, sígame. Como diciendo, yo te puedo mandar al estado de Hidalgo, si es aquí en México, a Coahuila, te puedo mandar a Perú, te puedo mandar a Chile, te puedo mandar, porque tus planes no son los míos. Yo te puedo mandar y tu cuerpo, tu tabernáculo, va a morar en donde yo te mueva, en donde yo te diga que vas a ir a hacer la luz. Como Pedro, como Pablo, todos estos varones que se les dijo que fueran y llenaran el mundo del Evangelio, Dios envió primeramente a Pablo a las iglesias de Asia, que estaban en Asia, Europa, envió Dios, él no tomó decisiones y así se fue guiando el Evangelio. Entonces, todo esto es una sombra. Ahora, por fe también, nosotros moramos en estas casas, perdón, en estas tiendas de campaña, que son nuestros cuerpos, con Cristo y con todos aquellos que han salido del mundo al desierto. Y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es muy importante también, porque la palabra coheredero es todo aquel que Cristo Jesús ha llamado y le ha hecho promesas de la herencia de todas las riquezas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado y por las que estamos también confesando aquí que somos extranjeros y peregrinos, advenedizos, gente de paso. Un tema, una enseñanza que hoy se ha desvirtuado totalmente por la amistad que hay en el mundo. Bueno, entonces, para poder nosotros habitar en este planeta Tierra, en este mundo, como extranjeros y peregrinos, como gente de paso, se necesita la fe, se necesita el fuego de Dios, se necesita estar en la cruz. Y le voy a explicar de una vez también, para ampliar un poquito la enseñanza, a qué se refiere toda esta enseñanza, donde dice en Pedro que aquí somos gente de paso. También Jesús dijo muchas veces, yo no soy de aquí abajo, yo soy de allá arriba. También a sus discípulos les dijo, ustedes no son de aquí abajo, ustedes son de allá arriba. De igual manera en Romanos dice que no es judío el que lo es en el exterior, sino el que lo es en el interior, el que es un ser espiritual. Ahora, el confesar nosotros el día de hoy que aquí somos extranjeros y peregrinos yo le voy a poner un ejemplo, no sé en qué parte, si usted está en Perú, en Estados Unidos, en España, en Brasil, en México, no importa, pero vamos a suponer que usted está en su país natal y que usted se va a ir de vacaciones o va a ir de vacaciones a China, por decir, y tiene un mes para irse de vacaciones y usted llega a China. Bueno, yo creo que usted no va a ir a China a buscar trabajo, tampoco va a buscar escuelas para meter a sus hijos ahí, tampoco va a ir usted a estar perdiendo el tiempo en buscar casa en donde vivir. Usted va a ir ahí y si le dicen, oiga, le ofrezco una casa, quédese aquí, mire un trabajo, usted va a decir, es que no soy de aquí, vengo nada más de vacaciones, vengo nada más por un mes. Es muy tonto que uno vaya de vacaciones a China, ¿verdad? Y se dedique a buscar casa para vivir, se dedique a buscar trabajo, se dedique a buscar escuelas para sus hijos. Pues no. De igual manera, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo nos dice, que no somos de aquí abajo, que no somos del mundo,
que el planeta Tierra es una preparación únicamente como se lo acabo de decir, que aprovechemos bien el tiempo. Entonces, cuando alguien llega a decirme, oiga hermano, y usted no hace como los demás, le digo, no, es que yo no soy de aquí, yo no me acomodo, yo no pierdo el tiempo porque aquí estoy nada más de paso, soy extranjero, soy peregrino, soy advenedizo, soy gente de paso, no puedo perder el tiempo, estoy en una procesión, no puedo perder el tiempo porque yo me he acercado al monte que no se puede palpar, a la ciudad celestial, me he acercado al monte de Sión, a lo espiritual. Entonces, yo sé que no soy de aquí y yo me estoy preparando para irme a mi país natal. Entonces, esa es la fe. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, porque en este capítulo de Hebreos, capítulo 11, nos está hablando de la fe. Y para poder yo abstenerme de todo lo que los seres humanos mundanos, sean que conozcan o sean que hayan entrado por la puerta del redil, que se digan cristianos, pero que hayan amado más los deseos de la carne y no hayan tenido fe, pues ahora sí que sea, yo sé que soy peregrino y extranjero, yo no voy a hacer amistad con el mundo. Bueno, entonces dice, ¿por qué toman la cruz? ¿Por qué por fe mueren a todas estas cosas? Por una cosa, fíjense bien lo que dice aquí. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí está, ahí está. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que para poder ser herederos de la promesa de la ciudad celestial, de la de Dios, donde está la vida eterna, hay un precio. Mostrarle a Dios que estamos interesados por esa nación y no por la que vino a fundar Satanás, no por la de la carne, no por la corruptible, no por los deseos temporales. ¿Y cómo se lo puedo mostrar a Dios? Aprovechando bien el tiempo, amando a Dios y amando a mi prójimo, no de palabra, como la mayoría, sino en la cruz, con hechos. Entonces, todos, bendito hermano, todos los cristianos que se han abstenido del mundo y han tomado su cruz y han dedicado sus vidas al pacto establecido de ser la luz, de ser la sal, de ser sacerdocio y de padecer, son los que creen que hay un juicio, que hay lago de fuego y que hay vida eterna. Los que creen en la resurrección, como Pablo. Pablo, alguna ocasión a los Corintios, en la epístola de los Corintios, les decía, ¿por qué muchos de ustedes se bautizaron por los muertos? Dice, porque si no hay vida eterna, si no hay esta esperanza, si no hay resurrección de los muertos, mejor comamos y bebamos. ¿Por qué estoy arriesgando mi vida? ¿Por qué estoy en desvelos? ¿Por qué estoy en desnudez? ¿Por qué estoy en afrentas con los judíos, con los gentiles? ¿Por qué estoy padeciendo naufragios? ¿Por qué estoy arriesgando mi vida y padeciendo por este camino? Porque si no hay resurrección, mejor dejo la cruz, mejor comamos y bebamos, mejor hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Estos son los ciegos, estos son los cortos de vista, estos son los cristianos que hacen amistad con el mundo y no tuvieron fe para tomar su cruz, para crucificarse, para sacrificar todo y darle sus cuerpos y sus vidas a Dios y a Cristo que nos compró con su sangre para su obra. Pero claro, que el que cree tiene la mirada puesta en el galardón, en la ciudad, fíjese bien, porque esperar a la ciudad que tiene fundamento, la de Dios y la de Cristo Jesús, un fundamento que nadie lo va a mover, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, ahí está la fe, bendito hermano y bendita hermana. Por eso yo siempre le toco un versículo que a mí me llama mucho la atención, que viene en Santiago.
en donde dice, oh cristiano, tú que te dices cristiano, tú que das testimonios y te dicen, da testimonio y dicen, ay, yo antes era tinieblas, soy su luz. No, el verdadero testimonio es decir, estoy en la cruz, estoy muerto, estoy trabajando en la obra de Dios, estoy sacrificado porque tengo la esperanza, tengo la mirada puesta en la vida eterna. Porque esperaba esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice en el versículo 11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo, en la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. También, bendito hermano y bendita hermana, pues estas enseñanzas que tienen una sombra, muchos no la pueden entender. Para poder descifrar como una sombra a qué se refería Dios. Porque recordemos que Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, tenía 75 años de edad. Y le llevaba más o menos como unos entre 8 y 9 años, si no mal recuerdo, a Sara. Esto quiere decir que Sara entonces tenía como 76 años de edad. Perdón, como 66 años de edad. Ahora bien, después de que fue probado Abraham y todo eso, hasta los 99 años, si no mal recuerdo, y Sara 92, por ahí así, 91, ya siendo muy vieja, donde ya no hay gusto, donde ya pues usted sabe que esa edad físicamente es imposible tener una relación física para engendrar un hijo. Y que aparte de eso, Sara era estéril, toda su vida fue estéril, pero que Dios le había prometido un hijo, no de la esclava, de Agar, que ya había tenido un hijo llamado Ismael Abraham, sino un hijo de la promesa, que es de la promesa algo que Abraham y Sara no planearon. Porque la de Agar fue planeado por Sara. Cuando no tenía descendencia, le dio a su concubina, le dio a su esclava y le dijo, ten un hijo con ella para que sea nuestro hijo. Ese fue planeado en la carne. Ese fue planeado por Sara y por Abraham. Pero el hijo de la promesa no fue planeado ni por Sara ni por Abraham, sino fue de Dios y fue engendrado por la promesa de Dios, siendo Sara estéril. ¿Qué es? Y le voy a explicar qué es la sombra o qué es lo que esa enseñanza nos dice hoy como una sombra de lo que iba a venir. Muy bien. A mí, este siervo, Dios me llamó a los 42 años. Yo tengo 59 años el día de hoy. A los 42 años me llamó. Ahora bien, lo que era imposible para mí, porque como dice una alabanza, nunca creí predicar el evangelio, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Entonces, cuando llegó a mi vida Cristo, pues yo era estéril, hablando espiritualmente, no daba hijos, no era una mujer, no era la iglesia, no era la esposa de Cristo, estaba muerto, estaba en pecado, ¿verdad? Ya a mis 42 años, y el poder de Dios me dijo, te voy a transformar en poco tiempo para que seas la mujer de mi hijo Jesús, para que puedas dar hijos, para que me puedas dar hijos espirituales y puedas multiplicar. Y claro que por la fe, ahí estamos hablando de la fe. A mí Dios me prometió, tanto a mí como a usted y a todos, ser primogénitos si es que vencemos. A todos los llamados nos ha prometido ser reyes y sacerdotes. A todos los que ha llamado nos ha prometido, si perseveramos y si tenemos fe, a llegar a la estatura del varón perfecto para ser la esposa de Cristo, como los que han dado un seguimiento en las epístolas de Juan, en la segunda epístola de Juan, cómo empieza. A la señora elegida y a sus hijos, ya mandando esta carta a la iglesia que estaba dando hijos para Cristo Jesús. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana,
quiero decirle que como esposa de Cristo he tenido muchos hijos. Algunos, como Raquel, lloro por ellos, ya muertos, arrebatados por el diablo. Otros, vivos. Pero la promesa bendita de Dios, que lo que era imposible para mí, por fe, en el bautizo, como una esposa, como un instrumento, por medio del Evangelio y la presencia de Cristo, que es la relación espiritual sin morbosidad de esposo y mujer, yo como vario, Cristo Jesús como el varón. Entonces, por medio de esta palabra, engendramos y bautizamos como instrumentos. El que convence es el Espíritu Santo, y en ese momento está naciendo un ser espiritual por medio de la esposa, por medio de Cristo, por medio de Dios. Amén. Entonces, esa es la sombra, bendito hermano. Pero yo le digo, sin fe, porque en el trayecto que Dios me ha permitido también, tengo testimonio. Hay exhermanas y exhermanos que se les hizo imposible llegar a la estatura del varón perfecto y caminar en el mar. Y me decían, ay hermano, ojalá pudiera ser como usted. Es que, le digo, es que nada, es que Dios y Cristo, lo mismo que me dio a mí, lo tienen ustedes. Aquí está hablando de fe. Y si usted no tiene fe, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca, el que ha llamado, debe de creer que le hay, como ya lo hemos visto. Ahora, Sara a los 92 años, como una sombra de lo que iba a venir, y Abraham a los 99, se embarazó y tuvo al hijo de la promesa. Porque creyó, fíjese bien, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas es hoy el Espíritu Santo, para concebir. Y dio a luz, aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Ahí está la fe. Lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios cuando alguien tiene fe. Dice en el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, que ya tenía 99 años, ¿verdad? Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Así, esta promesa, bendito hermano y bendita hermana, se cumple cuando Abraham, recuerde, fue llamado, no le dijo Dios, luego te voy a dar esta descendencia, no. Primero Dios lo probó, primero Dios hizo el pacto con Abraham, primero Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos, tuvo que dejar toda su vida, como ya lo expliqué en las enseñanzas pasadas, tuvo que habitar como extranjero y peregrino, y hasta entonces, una vez que terminó su discipulado, una vez que fue probado, una vez que usted está allá en la cruz, entonces Dios lo utiliza para multiplicar su iglesia. Aunque estemos en los tiempos de apostasía, no van a ser 30 ni 40, pero en estos tiempos, dése por bien servido de tener 2 o 3 o 4 ovejas que estén en la cruz, totalmente muertos al mundo, y que usted como Abel pueda haber ofrecido y siga ofreciendo como una esposa hijos a Dios y a Cristo Jesús en la cruz para que sean siervos de Dios y de Cristo. Esa es la verdadera iglesia, esa es la mujer. Ahora, antes de la apostasía, Pablo, por ejemplo, como esposa, como mujer, ¿cuántos hijos dio a Dios? Claro, no estaba la apostasía. Pedro, en una prédica, en el libro de los Hechos, después del Pentecostés, cuando reciben al Espíritu Santo por medio de lenguas de fuegos, sale a predicar a más de 2,000 o 3,000 judíos y se convirtieron una cantidad bastante considerable. Ahí está.
Ahí está la promesa también como una sombra de que Abraham es el padre de la fe. Así lo dicen Romanos, los que han dado un seguimiento. Y esas iglesias que tuvieron fe, que están en la cruz, que terminaron, son las que están dando verdaderos hijos a Dios. Son los que están dando verdaderamente ovejas como Abel, como ya lo vimos. Bueno, dice entonces, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena del mar innumerable que está a la orilla del mar. Porque desde que empezó el Evangelio con Cristo Jesús, todo aquel que salió del mundo, que hoy representa, o más bien que representó en el Antiguo Testamento Ur de los Caldeos, todos los que hoy se les predica el Evangelio y se aparece Dios también, como se le apareció a Abraham, por medio de un verdadero siervo, y convence el Espíritu Santo a bautizarse, bueno, esos pasan a ser estrellas, pasan a ser sacados del mar y pasan a la orilla del mar, afuera del mundo, ¿verdad? Claro que cuando empezó el Evangelio eran innumerables, eran muchos los que se convirtieron, eran bastantes los que se convirtieron. Dice en el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nuevamente, bendito hermano y bendita hermana. Aquí como una sombra, ya está profetizando a los que alcanzamos una estatura del varón perfecto y hemos sido acreedores en el discipulado de ser herederos de las promesas mientras estén en este cuerpo humano, pero no de las de allá arriba, porque una vez que alcancé la estatura del varón perfecto y tomé mi cruz y sacrifiqué absolutamente todo para estar a los pies de Cristo, es porque tengo la mirada puesta en el galardón y es porque saludamos de lejos todos los días, que es el yelmo de la salvación. Saludamos de lejos porque mientras estemos en este tabernáculo gemimos, estamos alejados de Dios, alejados de la ciudad celestial, de allá arriba, ¿sí? Nos hemos acercado, sí, pero si conservamos la espiritualidad. Entonces, todos estos murieron, fíjense, murieron sin haber recibido lo prometido. Yo de igual manera, o se me para el corazón, o viene el arrebatamiento, pero mientras esté aquí, mi fe no la voy a predicar en un púlpito, ni voy a engañar a los discípulos, sino mi fe la voy a predicar con ejemplo, estando en la cruz y confesando que soy extranjero y peregrino. ¿Qué es confesar? Bueno, cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, le decían, bájate, vente al mundo, en el mar la vida es más sabrosa, bájate y vamos a creer que eres hijo de Dios. ¿Qué dijo él? Yo no soy de aquí abajo, yo no soy de allá, yo vine como extranjero y peregrino, regreso a mi patria, regreso de donde soy, yo ya cumplí con la obra. De igual manera, nosotros no vamos a predicar en un púlpito la cruz de Cristo. No, vamos a estar crucificados delante de las ovejas, delante de los que vienen a escuchar la palabra, crucificados juntamente con Cristo, poniendo el ejemplo y confesando todos los días a las ovejitas que nosotros somos extranjeros, gente de paso, advenedizos, que no tenemos amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada puesta en el galardón que está lejos, lo saludamos de lejos todos los días, pero fiel es el que nos hizo esta promesa a todo aquel que haya trabajado en el campo, a todo aquel que no haya sido perezoso, a todo aquel que haya sacrificado todo para ocuparse en los negocios de Dios y de Cristo Jesús. Bueno, dice en el 14,
Porque, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria mejor. Palabra viva, palabra de Dios. Y así, bendito hermano y bendita hermana, que todo cristiano que usted se encuentre, que parezca monje, que parezca legalista, que parezca exagerado, que no toque ningún cacahuate del mundo, que esté totalmente consagrado, bueno, pues estos claramente están diciendo, ya no por prédica, sino por sus acciones, que buscan una patria mejor, una patria eterna, que buscan la patria eterna, la Jerusalén celestial, la que está escrita en la bendita palabra. Ahora, ¿cuántos cristianos usted conoce que pierden el tiempo en los ídolos del mundo y no están todos los días siendo luz, siendo sal y enseñando la palabra o yendo a predicar? Pues mire, yo conozco a la mayoría. A la mayoría. No digo nombres, pero sí digo la mayoría. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Porque ¿qué dice? Que antes de que viniera Cristo, los tiempos tenían que estar como en los tiempos de Noé. Antes del diluvio, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice Dios? Que antes de que viniera Jesucristo, una de las del fruto que debía de dar es la apostasía. Que también ya está la apostasía en la iglesia. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿a quién conoce usted? Que no le diga de labios que es cristiano, sino que más bien está en la cruz y da a entender, ese cristiano está dando a entender que busca una patria mejor. Bien, dice en el versículo 15, fíjese bien lo que dice, ponga atención. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Esto es muy importante, este versículo es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? La palabra se va entendiendo, claro, con el Espíritu Santo, no practicando el pecado, pero también se va entendiendo más con los hechos que nos van aconteciendo a nuestro alrededor. Y yo muchos versículos los he entendido a través de este tiempo que he tenido el privilegio de ser un siervo de Dios. Porque muchos llamados que salieron y que tomaron su cruz, que estuvieron aquí, yo le voy a hablar de aquí para que podamos entender, estaban extrañando las ollas de carne, esto quiere decir los deseos de la carne, estaban extrañando las vacaciones, la buena comida, el tener un reposo en su casa sin tener que padecer, sin tener que salir a dar el evangelio, sin tener que llorar, sin tener que sufrir afrentas. Claro, los cobardes, los que no padecen juntamente con Cristo, los que quieren buscar las cosas temporales, los que son egocéntricos, los que no quieren cargar con la cruz, están pensando, y todos los que ya no están aquí, que algún día estuvieron aquí, a mí me consta que estuvieron pensando, y ese es un peligro muy grande. Ahorita le voy a decir por qué. Estuvieron pensando en su vida antigua. Ahora, hay una enseñanza muy profunda. Primero, le voy a hablar de Lot, de la esposa de Lot, que es una comparativa también como una sombra. Cuando el ángel les anunció que salieran de Sodoma y Gomorra porque iba a ser destruida, y de igual manera hoy también como una sombra, Dios nos dice que salgamos del planeta Tierra porque va a ser destruido en Apocalipsis. Así como Noé también se le dijo que el mundo, Dios lo iba a acabar abnegado por el agua, ya como una sombra profética de Apocalipsis. Entonces, bien,
dijo, no voltees para atrás, porque si volteas para atrás, el que voltee para atrás se va a convertir en sal. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de que la esposa de Lot volteó para atrás? Pues extrañaba el deprave, extrañaba el adulterio, la fornicación y el deprave que había ahí, en Sodoma y Gomorra. Extrañaba la ciudad. De igual manera, el primer pueblo, cuando fue sacado de Egipto, se le dio un mandamiento y un culto llamada la fiesta pascual, en la cual, aparte de hacer un sacrificio de un carnero, tenían que comer cada año a la salida de Egipto con hierbas amargas, hierbas de hisopo, hierbas amargas, recordando la amargura que tuvieron y que no se les olvidara, porque cada que comían esas hierbas amargas era para recordar la amargura que tuvieron bajo la opresión de Faraón como esclavos. De igual manera, en el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros, no se les olvide, como el primer pueblo, como a sus padres, se les olvidó pronto de dónde los sacó Dios y pecaron. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, a mí me ha servido mucho cuando volteo para atrás, no para regresar, sino para recordar la amargura que yo tenía antes de ser de Cristo, antes de tener la luz, y mejor no volteo para atrás. También hay otra cita bíblica en donde dice que el buey que trilla no mira hacia atrás, sino va al frente. También dice la palabra, nuestra mirada y nuestros ojos puestos en las cosas que no se ven. Colosenses capítulo 3, 1. Si verdaderamente resucitaron, busquen las cosas que no se ven. Busquen las cosas de arriba. Entonces, hay muchos que están extrañando las cosas. Y ¿sabe qué? Esos han tenido tiempo de volver. Han tenido tiempo de porque ya no están aquí. Y se dicen que son cristianos. Pero ya Dios los dejó con un espíritu de estupor para que crean en la mentira, porque no confiesan con sus hechos, no pueden confesar la cruz de Cristo porque están en el mundo. No, ellos no son extranjeros y peregrinos. Se quedaron a vivir en China. Fueron de vacaciones un mes, les gustó el deprave de China y abandonaron su ciudad natal y ya no regresaron con su familia ni donde eran. Bueno, entonces dice, porque los que estos dicen, los que aquí pasan como extranjeros, como peregrinos, los que van cargando con la cruz de Cristo, los que no nos convencen para ir a perder el tiempo con ídolos y con dioses de aquí abajo, damos a entender que buscamos una patria. Dice, fíjense en el 15 lo que dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, porque yo salí del mundo, y si yo hubiera estado pensando en esa patria, ciertamente tendrían tiempo de volver. Por eso, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Por eso, muchos cristianos que no pusieron su mirada en el galardón, que no tuvieron fe, que no salieron como Abraham, porque Abraham no extrañó Ur de los Caldeos, ni extrañó las comodidades que tenía. Si hubiera estado pensando en eso, Abraham hubiera podido regresar. Como muchos cristianos que yo conozco el día de hoy, que han regresado al mundo. Dice en el versículo 16, pero estos, y también el día de hoy, los que han tomado la cruz, los que aquí confesamos que somos extranjeros y peregrinos, pero estos anhelaban una mejor patria. Fíjese bien, los que hemos sacrificado todo, lo de la carne, ¿qué patria anhelamos? La celestial, la de arriba. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Oh,
órale, o sea, que los que regresaron, ¿se avergonzará Dios de llamarse Dios de ellos? Sí, 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 hermanos, se avergüenza de haberlos llamado. Se arrepiente de haberles dado la oportunidad. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero los que tuvieron fe, los que creyeron en la locura de la cruz, en la locura de dejarlo todo, en la locura de que todo lo que hace el ser humano es la mesa de Satanás y no la de Dios. Los que creyeron en esa locura es poder de Dios. Y Dios, a los que creyeron en esta locura y dieron sus vidas aquí para amar a Dios y amar al prójimo, Dios no se avergüenza ni se avergonzará de llamarnos hijos, ni de llamarse Dios de nosotros. Dice, ¿por qué les ha preparado una ciudad? Amén. Y así dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? Yo les digo que me voy y voy a prepararles morada. Si no hubiera lugar allá arriba o morada, yo no les diría, me voy a prepararles morada, pero me voy para prepararles lugar a todos aquellos que tomaron su cruz, a todos aquellos que confesaron aquí que eran extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos, a todos aquellos que sacrificaron familias, trabajos, dinero, fama, poder por mis negocios, a todos aquellos que prefirieron padecer aquí por un rato en mi obra, esos no se avergüenza y para ellos es preparada la vida eterna. Ahora, no cualquiera va a entrar, porque hoy en las congregaciones engañan que todos son salvos, que Dios es amor, que ya están. No, hermano y hermana, yo siempre le he dicho, nadie va a entrar si no trabajó. Y para poder trabajar aquí, en el campo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en sus negocios, necesité haber llegado a la estatura del varón perfecto, que es la cruz con los clavos, para no descender. Porque los clavos es el no estar pensando en la patria donde salí. Los clavos representa el saber que estoy crucificado juntamente con Cristo y que en el pacto Dios me prohíbe regresar y bajarme de la cruz. Y por fe sigo en la cruz, como lo dijo Pablo. Porque yo estoy crucificado para el mundo y el mundo me es crucificado para mí. De aquí en adelante nadie me moleste porque yo traigo las marcas de mi Señor Jesús. Y las marcas es confesar que somos extranjeros y peregrinos, rechazando cualquier oferta que nos haga tener amistad con los ídolos del mundo. Yo espero que vayamos entendiendo. Dice en el 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito hijo. También lo voy a explicar esto. Primeramente, yo creo que no hay nada más difícil que despojarse de un hijo. Yo le pongo un ejemplo para poder entender bien esto. En un secuestro, aquí en México por lo menos, que hay mucha violencia, los secuestradores generalmente secuestran los profesionales a hijos de empresarios o de gente que tiene mucho dinero, ¿verdad? Una vez que los secuestran se comunican y el empresario no le importa perder al padre y a la madre, la empresa o quedarse en la quiebra por rescatar a su hijo. Lo dan todo, absolutamente todo. Ahora, entonces este ejemplo que nos pone de poderse desprender de algo que muy difícilmente, sin el poder de Dios, sería imposible, Dios le prometió
a Abraham que si él dejaba todo, que si él era fiel, que si él salía y confesaba que no regresaba a Ur de los Caldeos porque era extranjero y peregrino y habitaba en esa tierra como extranjero y peregrino, Dios le había prometido un hijo de Sara. Ahora bien, usted lee la bendita palabra y cuando Isaac era un muchacho que ya había crecido, he tenido 17, 18 años, no sé, más, cuando era yo un muchacho, Dios probó la fe de Abraham. Probó la fe, fíjense, probó la fe, porque Dios va a probar nuestra fe también. Y le dijo, Abraham, toma a tu hijo, llévalo al monte de Moriab y ofrécemelo en sacrificio. Abraham sabía perfectamente bien que Dios no era hombre para que mintiese, ni hijo de hombre para que se arrepintiese, que era un Dios que había hecho un juramento sobre él mismo de darle un hijo y que de ese hijo iba a haber una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Abraham sabía que era una prueba. Yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo tenía 1 año o 2 años de cristiano, que me hacía llorar un video con una alabanza que se llama Perseveraré. Y sacaban en esa alabanza a Abraham llevando a su hijo, dice, y en todo te obedeceré, Señor, y lo lleva cargando, llorando. Yo quiero decirle que no. Dice en Santiago que cuando seamos probados nos alegremos, porque Dios ya puso la mirada en nosotros para probar nuestra fe. Así que Abraham tampoco lo dice, la Biblia tampoco dice que Abraham iba riendo, pero yo sí le digo que Abraham iba con gozo. Al fin era probado por Dios. Y una vez que Abraham, sin dudarlo, preparó el altar, la leña, como en aquel entonces se hacían los sacrificios para Dios, el muchacho le dijo, Padre, está la leña, está la hoguera, está el fuego, está el cuchillo para degollar, pero ¿en dónde está la víctima que vas a ofrecer? Y Abraham le dijo, Dios, fíjese en lo que le contestó, Dios proveerá, Dios proveerá. Y empezó a amarrar a su hijo manso ya no le hizo más preguntas, lo puso en la hoguera y cuando Abraham iba a pasar el cuchillo por la yugular, se oyó una voz que le dijo, detente, porque ya vi que temes a Dios. Pero ahorita más abajo vamos a ver cuál fue la fe de Abraham. Ahorita no me voy a adelantar, más abajo lo dice. Ahora dice, fue probado, aquí dice muy interesante, por la fe, Abraham cuando fue probado, Abraham sabía que Dios no le podía quitar a su hijo de la promesa. Él lo sabía. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito hijo. Ahora, cuando escuchó esa voz del ángel que le dijo, detente porque ya vi que temes a Dios, apareció un carnero enredado en los cuernos en unas zarzas para el sacrificio. Todo con profecías divinas, bendito hermano y bendita hermana. Todo con profecías divinas, que no me voy a meter ahorita a esto, pero siempre profetizando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, ahora, también de igual manera, yo le digo algo, si a mí Dios me prometió, a mi familia, yo se lo digo, yo ya le había dicho anteriormente, ¿no? Si en el momento Dios me dijo, serás salvo tú y tu casa. Y en su momento, cuando empecé y tuve un crecimiento, me quitó a mi esposa y para mí era imposible que mi esposa se fuera a entregar a Cristo después. Mi hijo, estaban en contra de la cruz de Cristo Jesús. Yo no los vi por más de 4 años. A mi hija que tengo, de igual. ¿Por qué? Porque, ahora, yo sabía que las promesas a mí me decían,
algunas hermanas que no tenían mucho crecimiento. Hermano, rehaga su vida, vuélvase a casar, mire, usted está joven todavía. Yo se lo digo para gloria de Dios, no para gloria mía, no. Yo le dije, no, hermana, yo tengo un matrimonio cristiano, me casé con mi esposa, yo no me puedo casar 2 veces. Ahora, estoy esperando, porque Dios me dijo, serás salvo tú y tu casa. Ay, hermano, es que me los regresó Dios, aquí están. Y no tienen 1 año conmigo, ¿eh? Ya tienen un crecimiento. Ya mi hijo da palabra, gracias a Dios, que es también un instrumento de Dios. Mi esposa también ya sirve, no en la palabra, pero da un servicio a Dios. Mi hija está bendecida, ¿verdad? Entonces, vamos, hermanos y hermanas, Dios nos puede probar con el dinero, con nuestras propiedades, con nuestra familia, pero en las promesas son pruebas nada más. Y muchos cristianos que estuvieron aquí, cuando Dios les pidió a sus hijos, cuando Dios les pidió a sus madres, cuando Dios les pidió su trabajo, cuando Dios les pidió y los probó, no pudieron dejar esos ídolos. No tuvieron fe. Aunque lo leyeron, aunque lo vieron, no tuvieron fe. Y ellos ya no están aquí. Yo le puedo hablar y le puedo dar una enseñanza muy amplia sobre esto. Pero aquí ahorita nos vamos a enfocar del único hijo. Ahora, Abraham tenía un solo hijo. No tenía 2, ni 3, ni 4, ni 5. Y la esposa era estéril. Dice entonces, fíjese bien. Abraham sabía que Dios le hizo esta promesa según el 18. Habiéndose dicho Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tenía en su corazón la palabra de la promesa de Dios. Por eso Abraham sabía que era una prueba y no dudó. Ahora, dice, fíjense bien aquí en el 19, ponga atención, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto quiere decir, cuando tomó el cuchillo y lo iba a degollar, Abraham no iba a... Si no hubiera escuchado la voz del ángel, detente, le hubiera rebanado y hubiera matado a su hijo, porque Abraham sabía que el que le había hecho la promesa era poderoso para resucitar a su hijo y regresárselo ahí. Gloria a Dios. Esa es fe. Bendito hermano y bendita hermana. Por eso nos pone el ejemplo en el Nuevo Testamento. Y bienaventurado el que alcanza esta estatura de fe. Bienaventurado, recuerde, todos somos llamados y a todos se nos ha participado de las mismas promesas. Abraham era un hombre como usted y yo, que no conocía a Dios. Y fue un hombre que se le pidió lo mismo, muerte total, una entrega total a Dios. Bueno, dice entonces, por la fe, bendijo Isaac a Jacobo y a Esaú respecto a cosas venideras. Ahora, claro, una vez que Isaac se casó y tuvo 2 hijos, uno llamado Jacob, otro llamado Esaú, por la fe bendijo. ¿Y qué es por la fe bendecir? Porque mire, Dios dice que el primogénito de un siervo verdadero en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, al que se le imponía manos, y el primogénito, si es que el padre fue obediente, este caso de Isaac fue obediente, ¿sí? Está prometido por Dios que el sucesor, para que Dios tuviera una comunión íntima con él, para dirigir como instrumento y a la gente que tuviera, pues era el primogénito. Ahora, por fe, Isaac sabía que al imponer manos, dejaba la bendición y la promesa de Dios
de que Dios no lo iba a desamparar. Y efectivamente, Dios bendijo a Isaac, fue el primogénito. Dios estuvo con Jacob, perdón. Esaú también fue bendecido, pero para cosas terrenales. También ahí hay mucha enseñanza como una sombra para el cristianismo de hoy, pero ahorita no me voy a meter en eso. Ahí están los contactos. Yo le he dicho, cualquier tema que usted quiera, sea de Esaú, que de ahí salieron los edomitas, y fueron ricos, fueron millonarios terrenalmente, fue un pueblo muy fuerte, mas no la descendencia de Jacob, que fueron los que posteriormente estuvieron esclavizados 430 años, pero tiene mucho simbolismo todo esto. Bueno, entonces Dios bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob para que Dios estuviera con él, y ahí vemos la genealogía, porque precisamente de Jacob vienen los 12 patriarcas y viene el pueblo donde Dios siempre estuvo con él en toda la época del Antiguo Testamento, mas no con Esaú. Esaú tuvo bendiciones terrenales y hasta ahí nada más. También como Ismael, de igual manera Dios lo bendijo, que son los árabes hoy, pero con cosas terrenales. Y a los de la promesa con cosas espirituales. Entonces, por la fe bendijo Isaac a Jacobo y Esaú respecto a cosas venideras que todavía no se veían y que Dios ya le había dicho que la bendición era para ambos, uno para las cosas terrenales y el otro para las cosas espirituales. Y así con fe, él sabía, Isaac sabía que al que le impusiera manos iba a llevar la bendición. Así yo también le digo, ¿a qué se refiere hoy esto? Hoy se refiere a que a mí Dios me dice, Eduardo Garibay, sí Señor, ¿serás salvo tú y tu casa? Oh Señor, ¿de veras? Yo tengo un hijo. Sí, serás salvo. Oh Señor, pero es imposible, ya ni me hablan. Ya ni tengo contacto con ellos. Ahí está. La paciencia, porque también Dios nos habla de paciencia en la prueba. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, no crea que fue una semana o un mes para decir, como hoy dice, declaramos que el hermano el día de mañana, por fe, declaramos que su esposa y su hijo mañana van a estar con él. Ay, esas predicas son del diablo. O sea, hermano y hermana, hay que tener paciencia, hay que saber esperar. La prueba puede durar. Por ejemplo, la prueba que tuvo Jesús de 40 días, el número 40 representa el tiempo determinado que Dios crea conveniente para cada uno, para saber si verdaderamente cree en Dios en la prueba o no cree en Dios, o regresó para atrás. Entonces, las pruebas que me han mandado a mí, pues, yo le digo ahorita, tengo yo ya 4 años, voy para 5 años, en una silla de ruedas, tranquilo. Tranquilo, por la esperanza y la fe, que sé que en todo lo que me acontece, me está probando Dios para ver si no desmayo, para ver si no dejo de ser infiel. Entonces, ahí vamos viendo, hermano y hermana, ¿no? Entonces, por la fe, a cosas que todavía no se veían, Isaac bendijo. De igual manera, yo, de cosas que todavía no se veían, de que yo sabía que Dios me iba a regresar a mi hijo, de que mi hijo, si yo me era fiel, iba a ser también un escogido por Dios. Aquí está la prueba. Mi hijo tiene 26 años, es extranjero, peregrino, advenedizo, muerto totalmente al mundo en la cruz de Cristo. Un joven, se lo digo para la gloria de Dios, hermano, no estoy presumiendo ni jactándome, no, estoy exaltando a Dios y sus promesas. Un hijo que no conoce ni la cerveza, ni conoce lo que es un cigarro, ni conoce lo que es una droga, ni conoce lo que son bares, ni conoce lo que son, que su madre y yo tengamos pendiente de que dónde está el hijo el viernes o el sábado, ya es tarde. Aquí, mi hijo está todos los días sirviendo a Dios, junto con la iglesia. Alabado sea Dios. Pero claro, que en la forma nos va probando Dios y las promesas que nos ha hecho. Hoy doy testimonio que Dios es fiel y que no me ha fallado en ninguna. Entonces, yo más o menos
trato de concordar la palabra con ejemplos para poder entender la profundidad de lo que le puede esperar a usted y que cuando le venga, usted tenga la plena certeza que lo que Dios promete, aunque en el momento lo pruebe Dios, no dude ni por un momento que Dios se la va a quitar. Dice en el 21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. También Jacob, ya viejo, una vez ya grande, recordemos que José el soñador tuvo 2 hijos en Egipto, ¿verdad? Y que bendijo al menor y no al mayor, puso sus manos, al contrario hasta José le dijo, papá, ese no, y él sabía, por Dios, que el que iba a llevar la bendición era al hijo que le estaba imponiendo las manos, Jacob, de los hijos de José, que estuvo en Egipto. Ahora, por la fe, ¿por qué por la fe? Porque Dios le había dicho, ¿verdad? En este va a ser la bendición, en este voy a estar con él, en esta genealogía voy a estar. Aquí de igual manera, por la fe, nosotros profetizamos el día de hoy. Por la fe, nosotros aseguramos y confirmamos a alguien que todavía no tiene las promesas. Cuando alguien, por ejemplo, va acercándose, cuando alguien va bautizándose, yo siempre le digo, con la palabra y con seguridad, bendito hermano y bendita hermana, si usted persevera en la vid, viene todos los días, como dice la palabra, si usted empieza a ser obediente, yo le profetizo que en 3 o 4 meses va a tener un entendimiento que se va a quedar con la boca abierta, no total y pleno, pero sí un crecimiento, una transformación. Y créame, hermano y hermana, que los que lo han logrado en 3 o 4 meses han dado testimonio. Ahorita tenemos una última ovejita, gracias a Dios, que tiene 5 o 6 meses ya, que se le profetizó y ahora le da gloria a Dios. Entonces, con seguridad nosotros bendecimos a los que pueden ser acreedores, según la palabra de Dios, de estas bendiciones y participantes con autoridad, con seguridad y con denuedo predicamos sin titubear. Pero las de la Biblia, no las del mundo, no las riquezas, no las temporales. Bien, y ya estamos hablando de la fe. Entonces, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bastón. Que ya le dije yo que el bastón representa el poder de Dios, que el bastón siempre representa un apoyo, como una sombra de lo que iba a venir hoy, y representa mi bastón es tener el Espíritu Santo. Porque yo no puedo caminar, porque sin el Espíritu Santo, lo cojo se sale del camino. No podría caminar sin el Espíritu Santo. Ya le he dado testimonio en enseñanzas pasadas de lo que representa el bastón. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 22. Un abrazo y el beso le doy con lo santo. Gracias.